para ello vamos a leer los 3 primeros versículos de este libro y de este capítulo. Génesis 12, del 1 al 3, todos juntos a una voz, unánimes, dice así la palabra: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Dios le tiene preparado para Abraham un viaje. Ahora que estamos en época de verano, hay muchos viajes que se hacen. Nosotros hemos estado esta semana de viaje, un viaje en el que Ian pues estaba un poco regular, había un virus ahí que él tenía, entonces fue un viaje de en coche de unas 4 horas y media, poco menos. Lo que pasa es que lloraba tanto y estaba con tan pocas ganas de coche que tuvimos que parar 2 veces, se hizo muy largo, pero a la vuelta estaba ya recuperado, así que lloró y se quejó lo normal. Entonces fue un viaje más tranquilo. El mismo viaje ida y vuelta, pero fue muy diferente. Esos días que hemos estado un poco descansando en Santander, aunque también estuvimos predicando en la iglesia, tanto por la mañana en la iglesia en Santander como por la tarde en el pueblo de Colindres. Miri también estuvo llevando la alabanza por la tarde, estuvimos compartiendo con los jóvenes, estuvimos pues haciendo lo que es normal, pues estamos en domingo, pues damos culto a Dios en domingo y además pues aprovechamos para estar allí con ellos y conocer las iglesias, poder también saludar. De nuestra parte llegaron saludos para allá y de su parte también llegan saludos para acá. Y hemos estado pues descansando estos días y quiero contar solamente 2 anécdotas que me van a ayudar un poco a explicar ese viaje de Abraham. La gente, no sé muy bien por qué, pero en verano a la gente le gusta ir a la playa. Bien, veo que no soy el único al que no le gusta la playa en verano. Cuando a mí se me plantea ir a la playa en verano, yo digo no quiero. ¿Por qué? Porque hace calor. No quiero estar X horas debajo de un sol que me está achicharrando la cabeza. Y tienes que estar escondido en la sombrilla, que no te toque nada el sol, con la arena por todos los sitios, con niños pequeños que tienes que estar cuidando por aquí y por allá, todo el rato con crema. Me parece que es muy desagradable. ¿No soy el único? Gracias. Pero sin embargo, a mi mujer le encanta. O sea, Miri es feliz. Y los niños, no sé por qué, pero también les encanta. Así que tenemos un convenio en el que yo cedo un poco y ellos también ceden otras cosas. Pero yo lo detesto totalmente, lo detesto profundamente. Sin embargo, de los 2 días que estuvimos en playa, solo 2, el segundo día el sol no estaba nublado el día, entonces estaba genial. Podías pasear, podías andar, podías salir de la sombrilla, con un poco de crema era suficiente, no te quemaba, todo era mucho más cómodo, ¿no? Y entonces me decían, bueno, ¿y qué tal hoy? ¿Mejor? Y yo, sí, hoy mucho mejor. ¿Por qué? Porque no hace un ambiente de agobio, ¿no? Se podía estar bien, quien se quería meter se metía, quien no. Entonces la misma situación, pero en 2 contextos diferentes, cambia completamente. Cuando tú pones un poco de nube, para mí el día se hizo genial. Cuando tú quitas esa nube, a mí me estropeas el día de playa. Yo cuando hay mucho sol prefiero irme a un río, a la montaña, a un lugar fresco en el que se pueda estar. Pero ese detalle, que tampoco es pequeño, cambia completamente el contexto. Y voy a contaros otra cosa que hicimos. Y es que un amigo de mi cuñado, de Pablo, tiene en medio de la montaña una casita con un terreno donde ha plantado muchas cosas. Y entre esas cosas que ha plantado, un montón de arándanos.
¿Cuál es la planta del arándano? No lo sé yo tampoco. Se me ha olvidado buscarlo. Así que tiene un montón de plantas de arándano plantadas y de diferentes tipos. Así que él deja que la gente venga, la gente recoge sus arándanos en un cubo y luego él va, se lo pesa y se lo vende. Y estuvimos todos bajo el sol recogiendo arándanos. Esto es un trabajo, porque además él nos dijo, mirad, además me vais a ayudar. Hoy es el último día de cosecha, todo lo que no se recoge hoy no se va a recoger, así que tenéis que ir en las plantas, que son plantas altas, con las dos manos retiráis de las ramas todos los arándanos, los que no sirven los tiráis al suelo, los que sí, al cubo. Había muchos que no servían, estaban verdes, rojizos. Nos dijo, solo los que sean morados, ¿vale? Los otros no merece la pena, tiradlos al suelo porque ya no van a dar, no van a crecer más. Así que ahí estuvimos todos, recogiendo arándanos, vaciando todas las retamas, todo, bajo el sol, unos con gorra, otros metidos en las estas, Ian correteando, volcando los cubos, no, Ian, no, volviéndolos a meter otra vez. ¿Sabéis cuántos arándanos recogimos? Bueno, no quiero exagerar, pero como unos 8 kilos de arándanos. ¿Es agradable? Pues, bueno, es entretenido, pero técnicamente no mucho. ¿Qué ocurre? Que luego todos esos arándanos, él nos los regaló. Entonces el contexto cambia. Cuando tú estás recogiendo y sabes que va a ser para ti, el contexto cambia. Sabíamos que nos íbamos a quedar, pero no queríamos que nos regalasen todos. Pero además nos dijo otra cosa, nos dijo, mientras que recogéis, tenéis que comer. Bueno, lo dijo con otras palabras. Dijo, hasta que cuando vayáis al baño, vayáis morado. Tenéis que hincharos a comer. Comed, si queréis comer más que recoger, recoger. Así que estuvimos, ¿qué? Comiendo, recogiendo. Otros se sentaron y solo comían. Entonces el contexto cambia mucho. El contexto, las circunstancias, todo se hace mucho más ameno y es mucho más agradable. Abraham, cuando tiene que comenzar su viaje, pues lo comenzó de una forma complicada. Yo creo que su padre a lo mejor no habría muerto aún, o sí, no sé. La palabra de Dios dice que murió a los 200 y pico años, pero no se sabe, no sé si se habría muerto ya o sería una vez que Abraham se fue. El caso es que Abraham tuvo que salir, como dice la palabra, de su tierra y tuvo que salir de su familia, donde tenía a sus familiares, a sus conocidos, a las personas que confiaba, que le ayudaban, que le guardaban, que le protegían. Tuvo que dejarlo todo y tuvo que llevarse lo que pudo, levantar una caravana e irse a un sitio en el que no había prácticamente nada. Es un viaje que no apetece, es un viaje que es difícil, que es muy, muy inseguro, porque realmente ibas a una tierra donde tenías que buscarte la vida, a ver qué había, y esa era la perspectiva de Abraham. Abraham tuvo que renunciar a la herencia también de su familia. Él tuvo que dejar a su familia, cortar lazos, ahí os quedáis, yo no me voy. Tuvo que adentrarse a lo que llamaríamos esa incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tierra? ¿Dónde? ¿Qué va a haber? ¿Qué no va a haber? ¿Qué va a ser de mí? Y lo hizo obedeciendo la voluntad de Dios, una voluntad que hasta qué punto él podía confiar en ella. ¿Cómo él va a confiar en todo esto? Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice Hebreos 11:8. ¿Cómo lo resumimos? Abraham escucha la voz, obedece y lo que hace en el versículo 7 de este capítulo 12 es levantar un altar, es decir, es dar culto a Dios. Es lo primero que él hace. Ahí es donde hay una respuesta. Cuando tú escuchas, obedeces y encuentras lo que Dios tiene para ti. Yo igual, la mañana que íbamos a la playa parecía que iba a hacer mucho sol,
Dios me bendijo con un montón de nubes que me facilitaron un poco el día. Ese día a recoger arándanos yo no sabía lo que iba, me encontré trabajando bajo el sol como un campesino, pero luego me llevé la sorpresa y la felicidad de poder estar comiendo y llevándonos arándanos, tantos que tuvimos que estar regalando y congelando allí. No sabemos qué nos espera en la vida, pero sí sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que tenemos que comenzar ese viaje en el cual vamos a hallar toda respuesta. ¿Cuál es el primer problema o el primer punto de hoy? Es que tenemos que cambiar lo que se ha grabado en nosotros. Si yo no cambio lo que se ha grabado en mí, en mi cabeza y en mi corazón, yo voy a vivir atado constantemente. Yo voy a vivir siempre limitado. Por eso tenemos que pensar, ¿cuál es mi estado espiritual? ¿Cómo yo me encuentro? ¿Yo estoy dando culto? ¿No estoy dando culto? ¿Yo estoy viviendo mi vida conforme a la palabra? ¿No le doy ese valor? Si le doy, ¿escucho la voz de Dios? ¿No escucho la voz de Dios? Y un largo etcétera. ¿Cuál es mi vida y cuál es mi estado espiritual? Y ahí yo voy a ver cuáles son las áreas de mi vida en las cuales yo tengo que seguir trabajando. Yo tengo que trabajar en áreas de mi vida, yo tengo que profundizar en muchas cosas. ¿Cuáles son aquellas en las que yo me veo limitado? ¿Qué es lo que me cuesta hacer? ¿Dónde hay barreras en mi vida? ¿Cuáles son esas circunstancias? Tengo que verlas cuando yo me esté concentrando espiritualmente. Luego también tengo que entender y tengo que ver cuál es la incredulidad que yo tengo. ¿Cómo se ve la incredulidad? La incredulidad no se ve únicamente en decir, yo no creo en Dios. La incredulidad se ve cuando yo no confío 100% en Él. ¿Qué quiere decir? Si yo no confío en Dios, ¿por qué es? Porque hay un problema de incredulidad. Es que yo no creo que Él tenga un plan perfecto para mí. Es que yo no creo que Él pueda hacer todas las cosas. Es que yo no creo que Él me pueda ayudar a llegar a ese lugar. Eso es un problema de incredulidad. Así que, comenzando un trabajo, o estudiando, o en cualquier circunstancia de mi vida, tengo que ver la meta y tengo que decir, es absolutamente posible para mí. 100% posible. Al igual que Abraham escuchó, vete de tu comodidad y de lo seguro y vete a un lugar inhóspito, yo también estoy en ese lugar. Y tengo que ir a esos lugares inhóspitos, difíciles, complicados, o en los cuales no veo hacia dónde, pero tengo que ir con la certeza de que es el mejor lugar para mí, donde Dios me va a dar toda la respuesta. Tengo que, además, iniciar ese tiempo de concentración, pero alejándome de la concentración que suelo hacer, que es en lo que no viene de Dios. Y nos concentramos en cosas constantemente. Hablando con un joven de la iglesia de Colindres, le gusta mucho el fútbol. Su fútbol es su vida, es su pasión, y su hermana mayor le decía un poco en broma delante de todos, pero es que los futbolistas, como él quiere ser futbolista, ¿qué hacen? Tienen que dormir bien, tienen que cuidarse, y él está ahí viendo los partidos del Mundial, se despierta por la noche o lo ve hasta horas de la madrugada, y él decía, pero es que es una vez cada 4 años, tengo que aprovechar. Entonces, un poco en broma llegamos al consenso de que venga, cuando termine el Mundial ya se empiezan los buenos hábitos y los hábitos correctos. No está mal, porque si él quiere ser futbolista, es lógico que él quiera ver fútbol y es un tiempo propicio para ello, pero hay veces donde nos concentramos tanto en cosas que nos obsesionamos y nos apartamos de lo que de verdad es importante e imprescindible. Todo lo que no es evangelio y lo que no viene de Dios, hay que ponerlo en tela de juicio y a veces hay que cortar o hay que limitar porque le damos un tiempo que no se merece. Hechos capítulo 19, versículo 27, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Pablo estaba luchando en Éfeso, no con palabras, no con una espada, no con puños, sino en una lucha espiritual. ¿En qué?
en aquella idolatría que era venerada en toda Asia y el mundo entero. Hay mucha idolatría en el mundo. Tenemos que encontrarla, pero también tenemos que encontrarla en nuestra vida. Tenemos que encontrar a veces a qué es lo que veneramos, qué es lo que idolatramos y qué es lo que le damos todo nuestro corazón. Dejar de ser, como dice Efesios 14, esos niños que van de aquí para allá siguiendo ideas, siguiendo tendencias, siguiendo ideologías, pero que no nos concentramos en el Evangelio. Pablo tiene que hablar y decirles, hay que madurar en Cristo y vivir vidas concentradas en y para Él. Efesios 5:8. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Mi vida tiene que ser una vida que sea andando como hijo de luz. ¿Cómo? Grabando el Evangelio en nuestra vida. Tengo que grabar el Evangelio en mi vida. Tengo que grabar la palabra en mi vida. ¿Cómo lo hacemos? Sal de aquello que te limita dentro del Evangelio. Sal de aquello que te impide vivir una vida dentro de Cristo. Quita las cosas que sobran y que están en medio. Lo que estorba, lo que molesta. Si no lo puedes almacenar o guardar o dejar en un rincón, quítalo fuera. No sirve. Ahora que estamos mucho en estos últimos años, salen en redes sociales un montón estas tendencias del minimalismo. Ten solo lo justo y lo necesario, tira lo que sobra, no almacenes por almacenar. Pero hay personas que no pueden hacer eso. Porque ¿y si algún día lo necesito? ¿Y si algún día eso justo que voy a tirar es lo que quiero hoy? Y además cuando llega ese momento nos da mucha rabia, que sí. Pero, ¿qué ocurre? Que no podemos tener y no podemos vivir una vida almacenando cosas que están impidiendo que yo disfrute del Evangelio. No podemos vivir esta vida así. Sal ya también del pasado y de sus garras. No es que yo era, es que yo hice, es que yo era, hacía, vivía, pensaba, creía. Tenemos que ver cómo Dios hace nuevas todas las cosas. Y Abraham podía haberlo hecho. Podía haber dicho, ¿cómo Dios me va a llevar a un lugar lejos de mi tierra, lejos donde yo estoy viviendo desde hace unos años? Y lo puede justificar. Yo aquí puedo tener más dinero y puedo levantar mejor la iglesia, combinando un poquito los aspectos modernos. Yo ahí puedo ser un mejor empresario y tengo más gente a mi alrededor para predicar el Evangelio. Yo aquí tengo familia a la que tengo que estar levantando. Y es coherente todo lo que Abraham podía decir. ¿Por qué voy a irme a un lugar ahí a morirme del asco y a quién sabe qué? Pero había una respuesta. Deja atrás todo eso y comienza una nueva vida. Comienza un tiempo nuevo. Comienza un periodo en tu vida en el que vas a recibir respuestas grandes. ¿Cuáles eran las respuestas? Pues la diferencia entre el antes y el ahora para Abraham, ¿cuál era? Sí, empresario, negocio, familia, poder. Pero ¿qué es lo que tenía por delante? Humanamente, ¿qué le veía a la gente? Nada. ¿Te vas a ir ahí, a no se sabe dónde, en medio del campo? ¿A qué? Pero Dios, ¿qué es lo que le dijo? De ti voy a hacer una nación a través de la cual todas las familias de la tierra van a ser benditas. El camino cambia completamente. La diferencia entre lo que Abraham veía hacia atrás en su espalda y lo que veía hacia adelante, no con los ojos del mundo, sino con los ojos del Evangelio, era totalmente, estaban en un abismo. ¿Qué era más importante para Abraham? ¿Quedarse en un sitio seguro y cómodo? ¿O levantar un pueblo a través del cual Dios iba a estar compartiendo su palabra, su mensaje, y a través del cual iba a venir el Cristo? A través del cual hoy, y por causa de eso, hoy estamos nosotros aquí. Porque ese pueblo se estableció, su pacto
lo hizo Dios a través de ese pueblo y se cumplió a través de Cristo, el cual hoy estamos predicando. Tenemos, en segundo lugar, como estábamos hablando de todo este primer punto, grabamos el Evangelio, salimos del pasado, obedecemos la dirección de Dios y reconocemos y aceptamos la soberanía de Dios. ¿Cómo funciona eso? Yo reconozco que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa y yo me someto a su soberanía. Dios, no voy a luchar contra ti, no voy a enemistarme, no voy a virar mi barco hacia el lugar donde yo quiero. Voy a continuar hacia donde tú tienes un plan perfecto para mi vida. ¿Cómo seguimos haciendo esto? Punto número 2, tenemos que sanar nuestra raíz. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando nuestro estilo de vida, cambiando nuestro corazón. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí donde está nuestro corazón, ahí es donde se dirige nuestra vida. Eso es así. Donde nuestro corazón está mirando, ahí va nuestra vida. Donde yo coloco o donde yo alineo mi corazón, ahí nosotros vamos a darlo todo. ¿Qué sucede? Pues que nuestro corazón es engañoso y lo ponemos muchas veces en lugares en los que no tendrían que estar. Abraham tenía sus problemas, salió de Ur un poco a medias, de Anán, salió un poco a medias. ¿Cómo a medias? Pues se llevó a su sobrino. Y vemos a lo largo de la historia de Abraham que su sobrino no formó parte de su familia. Su sobrino no formó parte de su herencia. Su sobrino no ayudó en nada a Abraham, sino que todo lo contrario fue un problema, porque cuando llegó un punto en el que creció tanto su sobrino, se alejó, se unió a Sodoma. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegaron y le apresaron, tuvo que ir a Abraham a liberarle. Abraham salió llevándose la herencia que él creía que tenía que llevarse a su sobrino. No tengo hijos, ¿a quién me llevo? A mi ahijado, para que él me sea de herencia, de ayuda y de protección. Hace 2 semanas hablábamos, creo, el valor de los niños. En el tiempo bíblico, ¿cuál era? Que crezcan, me ayuden a trabajar y me protejan. Entre otras cosas, para esto tenían hijos. Abraham, ¿qué es lo que pensó? Me voy a llevar a mi sobrino para que me ayude y me proteja. Ni le ayudó ni le protegió. Tuvo que ser Abraham quien lo hizo. ¿Qué ocurre? Que Abraham siguió cometiendo el mismo error. Cuando hay una hambruna, siente miedo y ¿qué es lo que hace? Va a Egipto. ¿Y os acordáis qué es lo que hizo con su mujer en Egipto? ¿Os acordáis, no? Llega y dice, mira, cariño, eres muy guapa, van a pensar todos que eres un partido genial y lo mismo a alguno se le ocurre matarme para quedarse contigo. Así que vamos a hacer un trato. Yo te llamo hermana, tú me llamas hermano y así hasta nos bendicen buscando tu mano. Así que venga, hermana, ahora vamos a entrar. Eso es lo que hizo Abraham. Yo no sé hasta dónde llegó esa historia, a saber lo que ocurriría, pero hizo creer a todo el mundo que era su hermana para ganarse el favor económico también de todos los que querían convencerle para darle su mano. Y cuando se enteran de que era su esposa, le echan. Abraham no lo hizo bien. Habría que, quizá algún estudioso buscase ahí dentro de las costumbres y de las culturas, encontré algo más información, pero vemos que no estaba siendo correcto. Tenía impaciencia e incredulidad. Cuando llegan los ángeles y le dicen vas a tener un hijo, ¿qué es lo que hace Sara? Se ríe. Hay gente que dice no, se ríe de regocijo,
Pero yo creo que de verdad ella se rió pensando en que eso era imposible. ¿Cómo yo voy a tener esta edad? Un bebé. Vemos que la impaciencia también obró. ¿Cómo obró? Como Dios no puede darnos un hijo, ¿qué hacemos? Vamos a buscar otro por otra parte. Con otra mujer, vamos a tener una esclava, vas a acostarte con ella y vas a tener a otro bebé. ¿Por qué hizo esto Abraham? Impaciencia, incredulidad. Abraham no era perfecto, cometía errores, porque no podía ver la perspectiva correcta y no pudo esperar al tiempo de Dios. Así que vemos que en nuestra vida también hay problemas, hay incredulidades. Nuestro corazón va muy lejos para un lado y queremos adelantarnos, no seguimos al tiempo de Dios, llega una circunstancia muy grande y buscamos atajos, como hizo Abraham en Egipto, en vez de esperar la promesa de Dios. Y eso nos demuestra que tenemos aún que solucionar muchas cosas dentro de nosotros, que nuestro corazón no está bien formado dentro del Evangelio y que cuando llega una dificultad siempre intentamos escaparnos de ella. ¿Qué problemas tenemos en nuestra vida? Heridas que hayan ocurrido, y cuando tenemos una herida, que nadie toque esa herida. Hay personas que se han cargado mucho en ministerios de la Iglesia y luego han estado años que no han querido tomar ni una sola responsabilidad porque hay una herida y un agobio dentro de sus vidas enorme. Hay personas que han sido heridas por iglesias y nunca más van a volver a una, eso dicen. Personas que han ido a iglesias donde se les ha exigido vehemente que den su diezmo y sus ofrendas, y por eso esas personas, cuando escuchan algo que tiene que ver con dinero, ya salen corriendo. He escuchado además no hace mucho testimonios de este tipo en personas y en iglesias. Tenemos problemas de obsesión, nos obsesionamos con cosas. La gente cae incluso en adicciones. Me contaban otro testimonio allí en Santander, un remanente que había conseguido un buen trabajo, estaba estable después de mucho tiempo y muchas dificultades, y de pronto empieza con el juego y lo pierde todo. Lo pierde todo. Adicciones, un problema de muchos tipos y de muchas formas. ¿Todo esto qué es? Es oportunidad para que Satanás llegue a nuestra vida, se introduzca y nos derrote, 100%. ¿Cómo lo hace Satanás? Cuando hay una herida, la infecta. Infecta la herida. Constantemente. Hubo un problema en tu pasado, una circunstancia, levanta barreras para que no puedas disfrutar del Evangelio. Las obsesiones también. Concéntrate en algo que no tiene que ver nada con el Evangelio ni con el plan de Dios. No quiere decir que no seas un buen trabajador, un buen estudiante No, que vivas fuera del Evangelio. Y esto nos pasó con un joven en Estados Unidos, un especialista absoluto, un médico que estaba haciendo su especialidad en Canadá, y tan concentrado con algunas heridas del pasado que no podía escuchar el Evangelio, le costaba mucho. Y la verdad es que no pudimos tener continuidad. Pero vemos como la gente está tan ocupada con muchas cosas que no pueden disfrutar del Evangelio. Y al final, como no hay respuesta en sus vidas, caen en adicciones. Primera de Pedro 5:8, volvemos a decir otra vez estas palabras. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, aprovechando cualquier circunstancia en tu vida para separarnos del Evangelio. Pero, ¿cómo nos salvamos de este problema? Toma el pacto correcto de Cristo. Toma el pacto correcto del Evangelio. Escucha la voz de Dios, escucha su palabra, lee su palabra, estudia su palabra, guarda su palabra, vive a través y por su palabra, y de esta forma vas a encontrar respuesta. Como también mira cuál es el plan de Dios en toda circunstancia. No mires lo que te rodea, ni te mires a ti mismo. Mira el problema. Ahora que Israel no me escucha. A veces cuando ocurre algo,
Israel lo primero que hace es nos mira a nosotros como diciendo, uy, que la he liado. A veces, cuando se cae un vaso, lo que sea, es como que nos mira como diciendo, uy, ¿qué he cometido? Y nosotros le decimos, no mires. ¿Cómo puedes solucionarlo? Levanta el vaso, limpia, guarda. Ese es el problema. El que cuando estamos en medio de los problemas no reaccionamos de una forma correcta. Tenemos que enfrentarnos a través de la palabra y de la obra de Dios. Tenemos que hacerlo viendo cuál es el plan por encima de todas las cosas. Tenemos que enfrentarnos a toda circunstancia como lo hizo Abraham, sabiendo que había una respuesta ahí. También tenemos que aceptar y reconocer que solo Cristo es la respuesta para tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque siempre estamos buscando respuestas fuera. Si nos duele algo, vamos al médico. Si me siento triste, voy al psicólogo. Si no me siento lleno, hago algo que me haga sentir bien. Si me siento solo, busco pareja. Si me aburro, siempre buscamos solución a todo. Pero cuando vamos a lo más profundo, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta de que solo Cristo es la respuesta para mi vida. De que solo Cristo es la respuesta que cambia mi identidad, cambia mi contexto y lo cambia todo. Así que, como hablábamos al principio, un detalle que es gigantesco, que es estar en Cristo, cambia toda circunstancia de mi vida. No es vamos a recoger arándanos y a pasarlo mal, no, vamos a recolectar lo que es nuestro. El detalle de que eso iba a ser para mí cambia completamente la experiencia. Cuando yo me enfrento a una circunstancia, pero entiendo que hay un plan de Dios, que hay una respuesta, que hay bajo la soberanía de Dios un plan y una finalidad y un objetivo, todo cambia, porque los problemas que surgen me dan igual. Yo voy a llegar ahí. Si fuera por esto, nunca la gente iría de viaje, porque no gusta viajar. Es desagradable, es cansado, da sueño. Los que hayáis viajado en avión, tienes que ir al aeropuerto, que no se te haga tarde, lleva todas las cosas, que no se te olvide, pasa los controles, ve aquí, allá, avión. Cuando nosotros hemos ido a Corea, 12 horas seguidas en vuelo directo, dando gracias a que hay un vuelo directo, porque si no, tienes que pasar cerca de 20 horas de vuelo. Y entre lo que sale, en tiempo que sales de casa, 2-3 horas antes, más hasta que llegas al lugar de destino, te tiras casi un día viajando. No es agradable, no gusta. Y si encima vas con niños, mucho peor. Que a la gente le está la frase esta, ¿no? Que bien, vacaciones. No. Yo cuando las familias vamos a cuidar niños, pero a otro lugar. Porque es lo que hacemos. Y aún así conseguimos divertirnos. Si solo miramos la dificultad del viaje y no estamos pensando en el destino, nunca iríamos a ningún sitio, nunca haríamos nada. Nunca saldríamos de casa para venir a la iglesia. Porque además ahora con el calor que hace, ¿a quién le gusta salir de casa? A nadie. Y cuando llegue el invierno diremos lo mismo. Qué frío, qué lluvia. Pero ¿qué es lo importante? Saber que a donde yo voy hay una respuesta. Por lo tanto me da igual el resto. ¡Ay, que es incómodo! Pues no pasa nada, ya llegaré al destino. Y Abraham pensó lo mismo. Todo lo que tengo que hacer ahora, llevarme toda mi casa, mi negocio, mi familia, mis sirvientes, todos, tenemos que irnos al lugar de mayor bendición para mi vida. Y como Abraham entendía el objetivo, vivió de esa forma incómoda. Y se dio cuenta de que ya estaba todo solucionado. Cometió algún error, no fue perfecto en todo, pero aún así su fe fue lo que Dios vio y lo que Dios resaltó de él. La fe de Abraham. Por eso tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Tenemos que cambiar, sanar lo que somos y quiénes somos. Josué lo hizo. ¿Os acordáis de Josué? ¿Quién era Josué? Josué era el ayudante y el sirviente de Abraham. Perdón, de Moisés. El sirviente y el ayudante de Moisés durante 40 años. Imaginad toda una vida sirviendo a Moisés. Claro, ahora nosotros lo vemos con perspectiva y también lo hubiéramos hecho.
A Moisés, claro que lo hubiéramos servido. Pero 40 años sirviéndole, porque él estuvo desde el principio, desde las tablas, ahí estaba él, nombrado Josué. Josué, 40 años, viendo cómo moría una generación. Su generación estaba muriendo, la suya. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos, su pueblo, todos morían. Y Dios solamente le preservó a él, Caleb, poco más. Y veía que los únicos que permanecían eran los remanentes. Cuando muere Moisés, ¿qué es lo que hace Josué? Recibe la orden de Dios para que ahora él sea el que tiene que liderar una conquista militar. ¿Qué es lo que hubo? Una conquista militar. Él cambió su perspectiva, cambió su identidad, lo fue cambiando todo conforme el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice en primera de Josué, en Josué 1, del 8 al 9? Que nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley, sino que medites en él de día y de noche. Guarda y haz conforme todo lo que dice esta palabra. Y de esta forma tu camino va a prosperar y todo te va a salir bien. ¿Josué era militar? No. ¿Era soldado? No. ¿Había alguna vez estado en batalla? Habían alguna vez luchado, pero no tenían experiencia. ¿Eso era lo importante? No. Lo importante era que Dios le había dado o le había mostrado un camino y la seguridad de que lo iba a alcanzar. Eso era suficiente. Para nosotros también debería ser suficiente. ¿Qué es lo que hizo Josué en el capítulo 4 de su libro? Cuando cruzan el Jordán, ¿qué hace? Coloca 12 piedras. ¿Para qué coloca 12 piedras? Para que nadie se olvide de lo que Dios hizo y hará. Recordándole a la gente, por muy duro que sea el camino que Dios nos muestre, siempre habrá una respuesta. Y hasta aquí Dios nos ha traído. Josué 24, que lo predicamos no hace mucho, dice, si no quieren servir al Señor, elijan a otros dioses a quien servir. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué está diciendo? Estoy en un camino que es difícil, pero ¿cuál es mi resolución? Yo voy a servir al Señor. Pero Josué, que es difícil, yo sirvo al Señor y camino. Los discípulos de Jesús tomaron la misma determinación. Este es un punto importante. Cuando leemos, nos imaginamos adultos. Cuando vemos la serie de Chosen en la televisión, y vemos gente joven y adulta. Pero lo más seguro es que fueran adolescentes prácticamente. Menores de 20. Por ejemplo, cuando tienen que dar los impuestos, la moneda, ¿quién da la moneda? Creo que era Jesús y Pedro solamente. ¿Por qué los otros no? Porque la edad a partir de la que tenían que pagar era 20 años. No tenían ni 20 años. Eran todos Amelias. No tenían ni siquiera esa edad, seguramente. Eran todos jóvenes. Eran todos personas que tenían una vida por delante y se encontraron con que yo iba a estudiar, yo iba a formarme, yo iba a hacer, yo iba a viajar, iba a no sé qué, y ahora yo tengo que servir a Cristo. Pues esa fue la respuesta para sus vidas, absolutamente. Y cuando ellos se acercan a Cristo, cambia completamente su vida. Y dejan de ser quienes eran para ser apóstoles, enviados, fundamento de la Iglesia hasta los días de hoy. A través de aquellos que se levantó el movimiento que hoy en día sigue conquistando el mundo. 12 personas, 12 vamos a decir, 11 más luego ese otro que se suma, Matías, 11 personas que Dios levantó desde la juventud, a excepción un poco de Pedro, porque sería un poco mayor, estaría casado, ese mero hecho, para hacer la evangelización del mundo. ¿Y qué es lo único que necesitaron? Conocer a Cristo. Suficiente. Cuando yo conozco a Cristo, yo cambio mi vida.
cambia mi perspectiva y cambia mi futuro. Yo empiezo a preparar el futuro de mi vida y el destino. Cuando yo estoy con Cristo, como ellos hicieron, tienen que cambiar mis hábitos. ¿Creéis que después de 3 años viviendo mañana, tarde y noche con Jesús, mantuvieron los mismos hábitos? Los cambiarían, los forjarían y los perfeccionarían. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Recordemos, uno de sus hábitos era irse por la mañana temprano a orar. Hábitos que ellos verían, aprenderían y asumirían. ¿Se quita la pereza? Ay, Señor, ahora vamos a ir por acá, por allá. ¿No habría momentos de pereza en su vida? Claro que sí. Jesús siempre estaba andando de un lugar para otro, eso cansa. Pero eso les forjó para luego ser misioneros y expandirse por todo el mundo conocido, como dicen los relatos y las historias. Eran personas incompetentes para liderar. Nadie había sido formado para ello. Pero sin embargo, Dios los levantó como líderes de la Iglesia y líderes de la evangelización del mundo, completamente competentes para hacer la evangelización. Estarían centrados en lo que era carnal y material, seguramente. Nos acordamos de las palabras de Santiago y Juan. Señor, a ver si nosotros hermanos podemos estar cada uno a tu lado en el reino, pensando en lo material. Sin embargo, después de ese tiempo, ellos cambiaron su vida y empezaron a pensar en lo que era espiritual. ¿Qué es lo que pensaron? Señor, estaremos en tu presencia cuando nuestra vida acabe aquí. Y nuestra vida acabará aquí cuando tú quieras. Todos, a excepción de Juan, murieron predicando el Evangelio. Asesinados, torturados, etc. Todos lo hicieron. Y ahora ahí están, todos en la presencia del Señor, esperándonos a nosotros. Cuando muramos, ahí estaremos y les conoceremos. Una vida centrada en el Evangelio es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hagamos como Abraham y edifiquemos un altar. Abraham no había llegado al culmen de su vida, no, pero estaba en el proceso y daba culto a Dios. Porque ese era el proceso, dar culto a Dios. Y dando culto a Dios es como yo llego al lugar donde Él quiere que yo esté. Ese tiene que ser el ritmo de mi vida, dar culto a Dios, culto. Todas las semanas, todos los días. Si yo hago esto, mi mente va a estar alineada a lo que Dios tiene para mí y podré seguir viviendo en semejanza a Cristo. Y finalmente, vivir una vida centrada en la oración. ¿Por qué vamos a orar? Oraremos por la palabra que Él nos da, oraremos pidiendo que su corazón sea el nuestro y viviendo y orando, de forma continua y concentrada, sin parar de orar continua y constantemente. Así que para terminar, que podamos vivir y experimentar el poder de Cristo quien ya lo ha consumado todo. Primer punto de la conclusión. Experimenta el poder de Cristo. Todo ha sido consumado en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Os acordáis? Gálatas 3:20. Por lo tanto, ya yo no sirvo, yo no valgo en comparación con lo que Cristo es y hace en mi vida. Y luego Juan 16:7. Les conviene que me vaya porque si no lo hago el Consolador no vendrá. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo va a llegar a nuestra vida. Por lo tanto, el poder de Cristo lo experimentamos a través de la obra y del poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos que experimentar las obras del reino de Dios, es decir, experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida ahora. Mateo 6:33. Ocúpate primero del reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a llegar. Todo lo que necesito saber, ¿cuál es? Ya Dios nos lo ha dicho. Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu comodidad y vive por y para el plan que Dios ha establecido. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que tengo que buscar. 3.
experimenta las obras del Espíritu Santo que hemos mencionado antes, pero ahora de una forma más concreta, porque el Espíritu Santo es lo que necesito para recibir guía y poder para mi vida. De esta forma, Juan 16:13, ¿qué dice la palabra? Que cuando llegue el Espíritu, Él os guiará. Ya no tenemos a Cristo a nuestro lado para que nos diga, pero tenemos al Espíritu que habla en nuestro corazón y tenemos su palabra que nos lleva a todo lugar. Cuarto punto, experimenta la palabra de Dios. Experimenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, como Hebreos 4:12 nos dice. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan la palabra. Por lo tanto, aquí está toda respuesta y todo tesoro. Y sigamos en 1 Corintios 2:12 al 13, que nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, dando gracias a Dios de que Dios haya utilizado el Espíritu Santo para iluminar e inspirar a los escritores de la Biblia, a darnos su palabra, permanezcamos en ella. Y finalmente terminamos con este quinto punto, que nos habla, nos llama a experimentar las respuestas, la felicidad y la paz mediante la oración. ¿Cómo vamos a orar? El poder de la mañana, Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así que de mañana recibamos el poder y la guía de Dios para comenzar nuestra vida, nuestro día en victoria. Recibamos las respuestas de la noche, las respuestas al acostarnos, las respuestas que se graban en nuestra mente y en nuestro corazón, ese tiempo que nos da sanidad y restaura nuestra vida. Y finalmente, no dejemos de orar durante el día, conectando cualquier pensamiento y circunstancia con Dios. Esto es oración.